Estas dos máquinas podían reflejar muy bien las ideas de Leonardo a la hora de crear, a la hora de inventar, tanto para construir como para poder transportarse. Aquí tenemos una de las grúas que hay en la exposición, es una grúa de poleas múltiples, 8 por 8 poleas, que con el simple uso de una manivela permitía levantar grandes pesos, que servía para subir piedras, para lograr construir las catedrales, lograr construir los grandes edificios del Renacimiento. Una de las obsesiones de Leonardo, el mejor resultado con el menor esfuerzo y con la menor utilización de operarios posibles. Es una máquina que llama mucho la atención, es uno de los dos automóviles que tenemos en exposición que no fue diseñado tal cual por Leonardo. Aquí lo que hemos hecho ha sido unir diferentes mecanismos a partir de diseños de Da Vinci y hemos creado este coche del Renacimiento, que tiene su dirección, bien, tiene aquí sus marchas, en total 3 marchas, y tiene unos pedales para poder dirigirse. Esto lo utilizamos para lograr la fricción del viento, soportarla. Las ruedas dentadas, las correas por transmisión, en fin, un compendio de mecanismos que permiten el poder dirigirse, el poder funcionar, el transportarse con este coche. Caldar el lino, caldar la lana, poder hacer ovillos con ella. Es un movimiento continuo y alterno, movimiento sin fin, pero es que además tiene una curiosidad, y es la rueda excéntrica, la biela, es la precursora de las ruedas que conocemos de las locomotoras a vapor. Es decir, crea una máquina con otro fin y al final está siendo la precursora de una máquina habitual que funciona 400 años después. Un instrumento muy curioso, un instrumento musical que fue utilizado sobre todo por los ejércitos para lograr hacer un ruido notable a distancia, para que se supusiera que el ejército que se avecinaba, que venía, era mucho más numeroso de lo que se podía imaginar. Nosotros hemos incorporado aquí una manivela, pero con caballos o con simplemente operarios, al mover lo que es la carretilla, funciona todo este mecanismo. Vamos a accionar la manivela. Uno se puede imaginar que entre montañas el ejército que se avecina es un ejército muy numeroso. Es ya la guerra psicológica a distancia. Leonardo no era amante de la guerra. Lo que ocurre es que al estar acompañado siempre y protegido por los grandes mecenas de la época, sobre todo los Sforza, los Medici en Florencia, los Sforza en Milán, y finalmente Francisco I en Francia, que es donde muere Leonardo, en el castillo de Clos, pues lógicamente en una época tan convulsa como aquella le encargaban todo tipo de artilugios para la guerra y él lógicamente los tenía que realizar. Con el simple movimiento de una manivela logra estirar para, bueno, pues en fin, hacer trajes, hacer todo tipo de materiales de textiles. Leonardo la creó para realizar herramientas en serie. La caída, no vamos a accionar todo el movimiento, pero bueno, la caída de este martillo deja una muesca sobre la pizarra y eso permite que al tomar las medidas podamos hacer las herramientas en serie. También es un instrumento muy curioso. Esta es una de las primeras grúas, en la cual lo curioso es la utilización de los cojinetes, cuya fricción y el uso de una simple manivela también permite levantar con el tornillo sin fin pues un peso notable, toneladas de peso. Esta es otra de las grúas, el ascensor de manivela, que hoy en día lo podemos ver en cualquier obra de cualquier edificio. Si recordamos aquellos capazos que suben con el cemento a través de una cuerda, pues es esto, y esto lo ideó Leonardo hace más de 400 años también. Un mecanismo aparentemente sencillo que permite elevar sin apenas esfuerzo pues, importantes pesos también. Y lograba subir con apenas esfuerzo columnas de un peso muy importante. Bueno, esto es lo que refleja la columna. Con el simple movimiento de las ruedas dentadas de las poleas, la columna sube y podemos trabajar con ella
y alzada. Esta sería la grúa pluma, que también hoy en día vemos surcar en nuestras urbes, en nuestros paisajes urbanos. Es una grúa pluma en la cual vemos que por un lado con 3 operarios la podemos hacer funcionar. Hay un operario que la mueve en círculo, hay otro operario que la mueve lateralmente y hay otro operario que mueve el peso, en este caso con su contrapeso. También permitía construir cúpulas como la famosa cúpula Brunelleschi, que es la cúpula del Duomo de Firenze, de Florencia, que en ese caso no la creó Leonardo, pero Leonardo la mejoró notablemente. Hay algunos instrumentos que vemos aquí en esta exposición que Leonardo los mejora de una manera tremenda, ¿no? A partir de diseños muy sencillos. Están relacionados con el aire, es el ala articulada. Leonardo se fija sobre todo en las alas de los pájaros, en este caso, para llegar a crear todo este mecanismo. Y lo que él busca es saber la fuerza que puede llegar a tener y el peso que puede llegar a levantar el ala que se estira, ¿no? Por eso hace el dibujo que podemos observar aquí. Y es un peso muy notable, un peso pues, en ocasiones de hasta 1 tonelada, algo tremendo, que lógicamente un pájaro no lo podía hacer, pero el mecanismo que él imagina es para eso. Muchos de estos mecanismos que imaginan nunca los vio en práctica, nunca llegaron a ser realidad, porque son simplemente ideas que él inicia y que deja plasmado en los cuadernos, que ni siquiera llega a comprobar si pueden llegar a valer. ¿Por qué? Por su espíritu, porque era una persona muy innovadora que quería continuamente crear nuevos mecanismos, nuevas ideas, etc., ¿no? Por eso hacen el paracaídas. Aquí no sabemos a ciencia cierta si realmente Leonardo lo inventó, porque este dibujo se descubrió a mediados del siglo XVIII. No sabemos si antes lo habría superado alguien o fue un dibujo sobre el que se basó Leonardo. Pero también es muy curioso, aunque tampoco se pudo poner en funcionamiento en ningún momento. Lo crea, lo inventa para poder estudiar la presión del agua en su interior. Es sobre todo su obsesión, también para poder bucear, aunque sean ríos de poca profundidad, de 2-3 metros máximo de profundidad, y apenas pudiese estar unos segundos bajo el agua. Pero bueno, ya da un paso muy importante en lo que luego sería la escafandra que todos conocemos. Una fuerza tremenda con un mecanismo súper sencillo. Ahora lo vamos a comprobar cómo funcionaba. Fue el precursor del famoso barco del Mississippi, que luego, 3 siglos y medio después, surcó este río, ya con el vapor incorporado y luego también con las hélices. Voy a accionarlo. Notable para poder con el agua con apenas esfuerzo. En el apartado del aire y el agua tenemos las salas vacías, en las cuales